Damas y caballeros, pongan un gran ganamos en los comentarios y dejen sus puntitos de hype al vídeo en la nueva beta de YouTube, porque tenemos vídeo de más de media hora. No sé si de una hora, pero sí sé que este vídeo llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, pero también ayer en stream recibí varios comentarios de Phil, extraño los vídeos de 40 minutos o más. Y yo pensé, pero si hace poco ya hice una tier list y la build de la abuelita que ya se fue su banner un día antes de grabar este vídeo, pero estoy pensando cuándo se va a publicar, porque yo grabo vídeos por adelantado, entonces no sé cuándo vais a ver este vídeo. Así que dejadme en los comentarios cuál es el último vídeo largo de los que os gusta, de entre media hora y una hora del canal que visteis, cuánto del 1 al 10 os gustan los vídeos largos, pero sobre todo, ¿cuántos días han pasado desde que la abuelita Citrally se fue del banner? Porque estaréis viendo este vídeo seguramente a unos pocos días del livestream y seguramente ya después de haber cambiado el banner a Mualani y Chaska. Damas y caballeros, bienvenidos a otro vídeo enciclopedia que quedará para la posteridad en la comunidad de Genshin, donde vamos a hablar de las constelaciones más importantes actualmente que recomendaría en una cuenta, y que además, una mención honorífica, hay un canal de habla inglesa que es TGS, que está por aquí y que hizo un vídeo muy parecido, y yo hace tiempo que tenía la idea también apuntada de hacer una enciclopedia global de las mejores constelaciones actualmente de Genshin Impact que podría necesitar una cuenta, haciendo obviamente un top de lo más necesario, de lo bueno, de lo normal y de lo que no es tan importante, pero también de las armas, porque hay otra por aquí donde están las armas, incluida la de Inefa, la de Flins y la de Lauma, que viene en Notcre, hablaré de ellas, la de Skirk y cuánto poder tiene Skirk y su arma, y haremos un overall, un recopilatorio de lo que es a nivel de poder más fuerte y un aporte más interesante a una cuenta. Es decir, ¿qué tanta diferencia habría entre sacar Mawika C2 y arma a cambio de no sacar, por ejemplo, algunos personajes C0 y arma? O Mawika, ¿cuánto puede funcionar C1 con arma de 4 estrellas y sin la C2? O si es mejor la C2 o el arma. Todo esto, además ordenado entre armas y constelaciones, lo tendréis en este vídeo. ¿Qué es el recopilatorio general que más necesita una cuenta actualmente en Genshin Impact para haceros una idea a futuro los jugadores nuevos, o para hacer un check de lo que realmente tenéis los jugadores antiguos? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias de verdad por todo lo que hacéis, no os cuesta nada, pero ayuda no sabéis cuánto. Y estamos a nada de los 200.000. Tenéis una bendición lunar gratis al día solo por suscribiros, así que explotar ese botón de suscribirse. Y cuando lleguemos a 200.000 sortearé 2 bendiciones al día: suscribirse, dar like, comentario para el algoritmo. Bienvenidos invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Que aproveche si estáis comiendo, gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Y vamos con las mejores armas y constelaciones que cualquier cuenta necesita. Bien, como siempre, disclaimers. Muy fácil, básicamente en los disclaimers he de comentar que ahora ordenaré las armas. No voy a ordenar todas las armas de 5 estrellas porque sería inhumano, pero sí voy a poner las que son más importantes, teniendo en cuenta que hay algunas que son globales. Que cada vez Genshin saca menos armas globales, que hay algunas que sirven a muchos personajes y que sobre todo muchas de ellas benefician a lo más fuerte del meta, ya que va a estar correlacionado directamente con las constelaciones más importantes. Y luego, por otro lado, las constelaciones, ahora explico todo lo importante, pero por ejemplo hay personajes donde veis la C1 y la C2, como por ejemplo Kinich, que está por aquí, que no están ordenados, pero C1 y C2, pero hay otros personajes que no he puesto su C1, como por ejemplo habéis visto que Furina está la C2 y no la C1. O por aquí anda Xilonen, que la estoy viendo debajo, estoy cambiando cosas, pero por aquí anda Xilonen C2 pero no C1. O está Xianyun C2 pero no C1. O está Yelan C1 pero no C2. Pues bien, esto es fácil. Esto es porque realmente hay constelaciones que ni siquiera considero porque su nivel de poder no es importante. Por ejemplo, la C2 de Neuvillette te da 42 más de daño crítico, pero no es tan importante ese daño extra. La poderosa es la que cambia al personaje y más aporta su C1 apenas. Pues esto pasa con muchos personajes, así que no os preocupéis, porque como siempre
hago en estos vídeos, voy a explicar por qué no estoy sumando la C1 o qué hace la C1 o por qué no estoy sumando la C2 y qué hace la C2 para no contar con ella. También hay constelaciones que ni estoy teniendo en cuenta porque tampoco son viables a nivel aporte a una cuenta en comparación a todas estas de aquí. Es decir, de todas las que veis aquí abajo, ninguna termina de merecer la pena por encima de las que están aquí, para resumir obviamente, para que en vez de 30 minutos de vídeo no haya 2 horas o 3 horas de vídeo. Y por ejemplo, por poner ejemplos de muchas que me diréis, bueno Phil, pero esta sí es fuerte. A ver, la C1 de Eula relativamente fuerte para ella misma, que le da 30% de bono a daño físico, que es todo su daño. Pero es que realmente Eula con o sin constelaciones no la voy a recomendar y no merece la pena. O la C1 C2 de Mualani. La verdad es que la C1 es interesante, de un mordisco inicial muy fuerte, algunas ventajas más, y la C2 le da un daño multitarget y un daño general también muy alto, aumenta mucho el daño de los mordiscos, que es su fuente principal, pero no cambian tanto al personaje. Mualani C0, ayer hice en stream 1.000.000 de daño con un mordisco en el abismo, no con comidas, no en mundo abierto, no contra enemigos que tengan debuffs extraños donde de repente le bajan la resistencia, es una burrada. En el abismo, señores, hice 1.000.000 con un ataque normal con Mualani C0. ¿Qué significa esto? Que realmente las constelaciones le suman un poquito, pero no te va a cambiar el DPS sostenido total de la rotación. Por eso aquí abajo hay constelaciones que no vamos a añadir, porque no son fuertes, porque no cambian literalmente nada, porque no son best in slot y porque son personajes que de aquí a futuro o ya han sido muy power creepeados o lo serán. Y como esta tier list o esta guía en el título pone, son las constelaciones más importantes de Genshin o las que necesitas en tu cuenta que más poder te van a dar sostenido a lo largo del tiempo, no que ahora están fuertes y en el tiempo luego te pueden perjudicar porque no las usas. Y me dirán, ah bueno, entonces la C2 de Raiden. Pues la C2 de Raiden está aquí porque realmente es que a día de hoy Raiden sin C2 prácticamente no funciona, pero Raiden C2 es cierto que bueno, está Varesa, está Flins, está Clorinde, que igual hace C0 hace una locura Clorinde. Y la verdad es que al menos la mención honorífica de Raiden C2, porque sin C2 no funciona y porque es un arconte que mucha gente quiere, quería tocarla, quería ponerla por aquí. No me piensen tocarla, me refiero a tocar el tema de Raiden, pero la verdad es que objetivamente Raiden tampoco debería estar aquí teniendo el criterio de todo lo demás. Pero bueno, para que lo sepan igual, aquí al principio del vídeo, Raiden es un personaje que, no es que sea un personaje, es que son dos personajes distintos a C0 y a C2 a día de hoy. Es el personaje de todo el juego, por eso quería, digamos, incluirla como bonus track, que más diferencia de poder tiene entre su C0 y su C2. Por eso Raiden aparecería. Pero bueno, siendo justos, si no está Clorinde, tampoco debería estar Raiden a pesar de la C2. Ahora, empecemos. Vamos a hablar de todo esto y lo importante que puede llegar a ser. Esto sería como una base fundamental de cualquier cuenta, que teniendo estas constelaciones es Jesucristo literalmente y se puede reventar todos los retos y se puede acceder a esto free to play porque no son demasiadas. Yo he conseguido en mi cuenta free to play sacar mucho más de lo que voy a poner como imprescindible y mucha gente con ahorro y planificación puede hacerlo. El único problema que hay es si quieres sacar prácticamente un personaje por versión, porque te gusta todo, porque te planificas y luego rompes tu propia planificación porque te da la ansiedad y la impulsividad y me gusta esto, unas multis, no sé qué. Eso es lo que rompe el poder estructurar tu cuenta como tú quieras. Pero eso ya a ojos de cada uno, porque es un gacha y yo sé ya después de tantos años como creador cómo gestiona la gente su cuenta y sus ansiedades e impulsividades con el juego. Y soy consciente de que a pesar de que muchos trabajemos para crear un ambiente más sano y una relación con el juego mucho más fructífera y sobre todo que no te perjudique de alguna forma, sabemos lo que hay y sabemos que es inevitable. Yo hago un gran esfuerzo para que la gente lleve su cuenta bien. La palabra es sana, aunque no quiero repetirlo demasiado, pero la palabra es sana. Pero yo sé que no todo el mundo juega así. Igual los que estáis en este canal sabéis que dentro de lo que cabe, con lo que vais aprendiendo poco a poco, lo que hablamos, los valores, los consejos que se dan desde aquí y demás, sí que sé seguro que de consumir el canal habéis mejorado mucho vuestra relación con el juego y vuestra forma de jugar. Entonces, imprescindible. Por aquí, imprescindible. Luego por aquí vamos a poner muy fuerte. Aquí vamos a poner fuerte. Y aquí vamos a poner, no sé, puede ayudar, pero no tanto. Vamos a poner, bueno, vamos a poner, bueno. Y luego el tema de las armas, que esto es interesante. A ver, de las armas voy a filtrar muy rápido, porque de las armas de permanente a día de hoy los que más se usan prácticamente son la púa para Raiden, el alas celestiales, el resto no, la Aquila para Bennett, esto puede ser bueno para Mawika y esta lanza es muy buena para Scoff, Arlequín o varios personajes. El Amos, esto no se usa. ¿Qué he puesto? 1, 2 y 3, 4, 5, vale, perfecto. Luego de las antiguas vamos a filtrar rápido las que sí sirven. El Homa sigue sirviendo en general. El cortador de Jade
No, no se usa en general. La elegía al fin, no. El arma de Eula no. El arma de Kazuha para una Cookie Kazuha. Nada, es peor que el Chifos, no olvidemos la arma Kazuha. El Mid-Splitter, que sí. Por aquí seguimos descartando, todo esto no. La luz del sabor de Raiden para Raiden y Xianglin, quien la tenga, mucha gente lo sacó en su momento. De por aquí nada, olvidaos. El corner rojo es para Ito y Noel prácticamente. La lanza de Shenhe es para Shenhe. Estoy viendo mucha gente llevar la lanza de Shenhe en Yansan. No lo hagáis, el Fabulous es 1000 veces mejor. El capeo de Yansan es de 3000 de ataque y con Fabulous llegas a 3000 de ataque, con lo cual es innecesario ataque en Yansan, sinceramente. El arma de Yae no, arma de Ayato no se usa. El Aqua Simulacra de Yelan sí que es fuertísimo en general. En mi opinión es el mejor arco del juego. La pala de Sino con Flins y con el meta de Notcry y con el tema de la maestría y tal va a funcionar mucho. El arma de Nilou, espada de una mano que te da mucha maestría, cuidado para el meta también de Notcry. El arma de Nahida pues es para Nahida a día de hoy, para Sacrosa quizá, pero el arma de Nahida es para Nahida. El arma de Algeiza tampoco, sé que mucha gente la usa por el daño crítico de muchos otros personajes, pero tampoco es muy específica. El emblema del mar de juncos de Dehya sí es buen mandoble global, ahora hablamos de él. El arma de Baizu es de las peores del juego junto al donut de Kokomi, o sea, es de coleccionismo, pero es malísima. Coleccionismo de la tienes, pues disfruta de ella. El arma de Nubilet es solo para Nubilet, aunque la gente intercambia el de Molani con el de Nubilet, pero vamos, ni el de Molani ni el de Nubilet son globales. El de Furina a día de hoy recomiendo más un Fabulous en Furina porque la gente con su arma no tiene energía ni ulti, no sabe jugarla bien. El arma de Xianyun pues es para Xianyun y ya está. La lanza de Arlequino no es global, es para Arlequino, con lo cual lo mismo, las que son de un solo personaje, pues bueno, ¿no? La de Clorinde, a ver, la de Clorinde podría ser un poco global, pero bueno, es un arma que te da daño crítico y demás. Siswoin no, Emily pues es para Emily. La de Molani tiene la peculiaridad de eso, de que mucha gente, pues que no tiene una, pues utiliza la de Molani en Nubilet y la de Nubilet en Molani porque te dan daño crítico altísimo, ataque base bajo y vida porcentual. Esta te da 20 vida porcentual, esta te da 16, me parece que es, pero bueno, nada más. La de Kinich, que es para Kinich también. La de Shinonen ni la recomiendo porque es mejor el Favonius igual que Furina. La de Chasca es de Chasca. La de Mabuika sí va a entrar aquí en overall, de armas que recomendaría de forma general. La de Citrali solo la puede usar Lanyan, pero para la propia Citrali es muy poderosa. Pero bueno, Citrali es free to play, con Cazador de Dragones van ya de sobra. El arma de Mizuki, un robo con mucha maestría, pero un robo. El arma de Varesa, de nuevo es solo para Varesa. El de Scoffy sí es buena porque la puede usar Chebrush, la puede usar Yansan y es un arma que le da básicamente ataque al personaje en campo, o sea, es muy poderosa y para Scoffy es Jesucristo. La de Skirk es para Skirk, pero ahora os digo qué tan poderosa puede ser. Hablaré de Skirk, no os preocupéis con el tema de su arma. La de Inefa, esto es muy curioso, es muy buena para Inefa, pero es que la Inefa es para Flins también y aunque sea, digamos, vamos a marcarla como específica, la realidad del arma de Inefa es que mucha gente a lo mejor sacó el arma de Inefa y no sacará ningún arma de Flins, que hay un arma en la forja de Notcre que será muy buena para Flins e Inefa porque básicamente te da maestría y daño de electrogrado lunar, con lo cual es para ellas dos y es su best in slot de 4 estrellas y es gratis de la forja, pero como es reciente habrá dudas y gente preguntando por este arma, aunque ya se fue del banner, así que como curiosidad le voy a poner aquí, aunque normal por ser específica pues no estaría descartada. Y sí hablaremos del arma de Flins y del arma de Lauma, pero os adelanto que el de Flins sí le sirve a Inefa, es parecida y es básicamente una lanza de probabilidad crítica en este caso, con su stat creo que era de daño crítico y daño infligido en el retrogrado lunar y tal, parecidísimo al de Inefa, pero obviamente cerrada a estos dos personajes. Y el de Lauma es un catalizador que te da la mayor cantidad de maestría total que te pueda dar un arma y buffos en los blooms lunar y reacciones de dentro en general, pues al igual que Lauma, o sea que es para Lauma. A ver, podría ser para Nahida, pero necesitas un personaje en el equipo que habilite los blooms lunares y como solo los habilita Lauma, la pasiva que es para blooms lunares, pues al final es para Lauma, porque si la juegas este arma en Nahida o en otro catalizador, tendrás una Lauma en el equipo, con lo cual mejor poner el arma de Lauma a Lauma, no es un arma cerrada de Lauma también, pero bueno, hablaré de ellas rápidamente también. Entonces, armas y constelaciones. Bien. Tenemos de todas las armas y constelaciones, esto está bien haber comentado un poco por encima todas. Básicamente hay cosas muy importantes que ya conocéis como la C2 de Mabuika, ahora hablo de su C1. Su C1 también es muy interesante, de hecho la pondría aquí. La famosa C2 de Furina, la C2 de Shilonen y de las que son más importantes creo que recomendaría poco más a día de hoy. Sí, poco más. Bueno, la de Scoffy, por el tema de los permafrost de Skirk, por el tema de los permafrost de Nubilet y por el tema de cualquier permafrost que haya en el futuro, teniendo en cuenta que después de Notcra viene Sniesnaya, la nación del crío, y Scoffy puede ser muy fuerte en Sniesnaya. Creo que se va a mantener muy fuerte. Entonces, C2 de Furina,
ya sabéis que es la que te maximiza las cargas, hace que tengas todas el full carga sin depender de un healing, o sea, de un healer que tenga mucho healing en muy pocos segundos por rotación y por equipo. Y aparte, cuando te pasas del máximo de cargas de daño infligido, ganas vida. Con lo cual te permite no construir tantísima vida. Con C2 puedes tener 30, 31.000 y luego en campo, si tienes todo bien, vas a llegar a 50, 60.000. Una locura. Y sobre todo es la constelación más fuerte del juego porque maximiza el daño infligido de todo el equipo. La Zeus de Silonen, Jesucristo, no solo habilita todos los discos para poder jugar también con Geos, sino 45% de vida a los Hidros para Nubilet, 45% de ataque a los Piros para Mabuika y para Arlequino, y luego para el resto de equipos, aunque no mejora a Scoffy y aunque dé 60% también de crítico crío, Scoffy es mejor que Silonen y de hecho Scoffy C1 es mejor que Silonen C2, pero bueno, Silonen sabéis que es increíble. Scoffy 60% de crítico crío para Skirk, para Yaka, para todos los equipos de crío, y no es tan buena para el equipo Nubilet la C1 concretamente. Scoffy sí, de hecho vamos a hacer así porque es verdad que es para dos equipos solo. Y la C1 y C2 de Mabuika, la C1 te da full uptime en tu elemental como soporte, siendo soporte de 3 de los 5, bueno, 4 de los 6 o 7 mejores equipos del juego. Kinich, Varesa y Mualani principalmente, pero también anda por ahí Bestin Slot de Chasca y alguna cosa más. Entonces, muy fuerte la C1, pero la C2 es esta famosa C2 que nos da 200 de ataque base, el stat más roto del juego, porque todo lo base que sumes luego se multiplica por el porcentual total que tengas, con lo cual esos 200 de la C2 pueden equivaler con buffos de Bennett y toda la historia a 500, 600, 700 más de ataque, que es desproporcionado, más los escalados adicionales en tu ulti y tus cargados para ser un carry, para ser el mejor carry del juego, con lo cual esta C2 y C1 de Mabuika pues la vuelve muy poderosa. Yo haría algo así primero. Algo así sería lo suyo, de las imprescindibles, las recomendaría. Y aquí la C1. Ahora, vamos de muy fuerte, fuerte y bueno. Lo primero es, esto es muy curioso, pero en su momento la C1 Yakua de Yelan la convertía en el mejor sub-DPS del juego durante unas actualizaciones. Luego salieron más sub-DPS, pero Yelan se mantendría en los 4 o 5 mejores DPS sub-DPS del juego. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que la C1 y Aqua de Yelan, que además viene la 6.0, lo voy a poner en bueno, rollo descartable pero fuerte, no sé, es que es mucho texto, voy a ponerlo aquí como en bueno, pero es como descartable, porque van a salir más hidros como Columbina y Aino que van a combinar mucho mejor con los personajes de Notker por el tema de la maestría y las reacciones lunares. Yelan no dejará de ser fuerte, pero no solo existe Furina y no solo se va a jugar seguramente cuando quieras hidros de forma general Furina y Columbina en dos equipos distintos o incluso combinadas, estoy seguro, sino que ahí no se va a jugar mucho en el meta de Notcry. Y que sacar la C1 de Yelan, teniendo en cuenta que casi todos tenéis a Shinkyu C6, que al final también es muy bueno, va a hacer que tengáis 5 hidros que hagan una función tremendamente parecida. 5 hidros. Columbina, Aino, Furina, Shinkyu y Yelan. Entonces, creo que a día de hoy la C1 y Aqua y Yelan van perdiendo valor porque obviamente Hoyoverse se ha dado cuenta que hacen falta hidros soportes que apliquen fuera del campo sin depender de los básicos, y Shinkyu y Yelan dependen de dar ataques normales. Ahora, a día de hoy tenemos pues a Varesa que da sentones, tenemos a Nubilet que hace ataques cargados y tenemos un montón de personajes que digamos que ya no se quieren ligar tanto a la mecánica de ataques normales. La propia Mabuika que está ahí va a cargados, no normales, con lo cual Mabuika no activa a Yelan ni activa a Shinkyu y pasará seguramente más en el futuro. Entonces, realmente Yelan ha perdido valor. Esta C1 Yelan estaría bastante fuera. Luego, la C1 de Nubilet, muy fuerte, pues también segundo o tercer mejor carry del juego por aquí. Hablemos de la C1 de Inefa, porque Inefa aún está en el limbo, porque no sabemos si va a ser tan fuerte como Scoffy. Desde luego para Flinch sí lo va a ser, pero tampoco sabemos el nivel de poder actual de Flinch cuando salga en el juego. Los nerfs estos que os dije hace poco no son para echarse las manos a la cabeza, eran necesarios. Flinch estaba haciendo con una ulti 5 golpes electrogrados lunares de 200-300.000, que es lo que mete una Skirk ahora mismo con su ulti. No todo el mundo juega a Skirk, a Nuke con su ulti, pero es una locura meter eso. Entonces, Flinch iba a salir estando como el segundo o tercer mejor equipo del juego, ya lo expliqué. Lo nerfearon para que salga siendo el quinto o sexto mejor equipo del juego. ¿Esto es que esté mal? No. Recordad que os dije que también faltan todo el resto de personajes que complementan el equipo de Flinch, como seguramente Columbina o Durin, o a saber qué otros personajes entran en el equipo de Flinch. Con lo cual Flinch empezará siendo el quinto o sexto mejor, pero va a subir hasta el cuarto, tercero seguramente. Es el power creep, es lo que hay y es lo que pasó con Natlan. Entonces, esto es en qué posición nos deja la C1 de Inefa, porque literalmente la C1 de Inefa dice 50% extra de daño electrocargado lunar. ¡50%! ¿Sabéis lo que es eso? ¿Qué significa?
que vamos a ser precavidos y dejarla en fuerte, pero es muy posible que si Flynn se convierte obviamente en uno de los 2 o 3 mejores equipos de Notcry, que seguramente sea mínimo 3 de los 5 mejores equipos del juego, Inefa puede subir aquí perfectamente. Esto es culpa del Power Creep y recordar que todo lo nuevo será mejor que lo antiguo ya a fuerzas. Luego, la C1 de Jutao, que de hecho la C1 de Jutao estaba de forma honorífica como la C2 de Raiden. A día de hoy diría que Jutao, a menos que sí o sí juguéis el equipo con Xianjun, Furina, Yelan, que es el Atoms Tom, es decir, el Jutao descendentes, que igual no haces full descendentes, Jutao es súper dependiente de su C1. Ya no es que sea importante, es que es dependiente. Entonces todos los min Jutao C1, pero Jutao se va fuera como Raiden, era solo una mención honorífica. C2 de Xianjun. En los equipos actuales de descendentes tenemos Varesa, Gaming, tenemos a Xiao y luego tenemos alguna cosa, digamos, curiosa o equipos meme que se pueden llegar a tener, pero realmente las representaciones son principalmente Varesa y Gaming en los equipos, en el top de mejores equipos del juego. Aunque tengas la C2, el salto de poder de estos equipos es muy fuerte, pero el gran pero de Xianjun es que los descendientes de Varesa siguen siendo mejoras sobrecargas sin Xianjun. Y hay una variante de equipos de Xianjun con Inefa, que es electrocargados, que es Varesa, Furina y Inefa y Xianjun, pero esos equipos, aunque con constelaciones, no superan los sobrecarga, teniendo en cuenta que los sobrecarga tienes a Yansan y a Chebrus, que son 2 4 estrellas. Con lo cual, es muy fuerte la C2 de Xianjun, sobre todo es fuerte a nivel de habilitarte que casi cualquier personaje que pueda hacer vaporizados y derretidos haga descendentes de 200, 300 mil siendo mejor una Bárbara o una Candace o una Citrali o un Nubileta descendentes que la mayoría de equipos del juego, teniendo en cuenta C0s o equipos de top 7 para abajo, por desgracia, es decir, por desgracia para Navia, por desgracia para Clorinde, por desgracia para, no sé, los equipos mejores de Jutao, aunque Jutao va con Xianjun, por desgracia para un montón de equipos actuales del juego, con lo cual, ¿qué tan poderosa es esta C2 de Xianjun? Que aunque no tenga tantos best in slot, puede hacer que cualquier equipo se ponga top 7, top 8, teniendo en cuenta mecánicas básicas de descendentes vaporizados o descendentes derretidos. Pues bien, creo que quedaría más como una curiosidad y la dejarían fuerte. No es muy fuerte, pero a día de hoy sí es un antes y un después tener una C2 de Xianjun. No son best in slot, pero sí, como digo, cualquier equipo que cumpla esta mecánica se posiciona automáticamente por encima de equipos de Navia, de Clorinde y de todo lo que venga por debajo que no sean los top 6-7 mejores equipos del juego. Y eso no lo hace cualquier personaje. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Luego, Kimmich, C1 y C2, ¿qué tan poderosas pueden llegar a ser? La C1 es que el primer bolazo sea Jesucristo y la C2 es el 30% de bajadas de resistencia dentro. Tiene más cosas, pero son un sinsentido. Además de que la C2, si no recuerdo mal, creo que no, la C1 es la que te da 100% de daño crítico en cada bolazo y la C2 te da que en el primer bolazo hagas mucho más daño y aparte la baja de resistencia dentro. Es de las mejores C1 y C2 del juego, es de las constelaciones que más daño le da un carry. Kimmich actualmente es el sexto mejor carry del juego por debajo de Varesa, es el actual mejor carry dentro del juego, pero sí que es cierto que vendrá Nefer y Kimmich es más para reacciones de dendro con Pyro y Nefer seguramente sea pues para todo lo que sea con Hidro, por el tema de que Columbina es Hidro, por el tema de que Lauma bufa Blooms lunares, Blooms normales,
y Hyper Blooms. También Crepitar, pero nadie va a jugar Crepitar seguramente. Con lo cual, es posible que Nefer salga, digamos, gripeando tanto al Heizam como a Tignari, como seguramente un poquito a Kinich. Pero dentro de las constelaciones, y que es el sexto mejor carry del juego a día de hoy, las pondría las dos en fuerte. Sobre todo la C2 con la baja de resistencia dentro y lo del primer bolazo que te deletea enemigos en el abismo. Si no fuese y estuviese por encima del top 5 y si no fuese porque viene Nefer, posiblemente lo dejaría aquí muy fuerte. Pero siendo precavidos a futuro y teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo a Mabuika, Skirk y Nubilet en el top 3 y luego Arlequino Varesa top 4 y 5 y seguramente Flinch llegue ahí para desplazar a Kinich y Nefer llegue ahí para desplazar a Kinich, Kinich puede que se vaya al 7-8, desplazando a su vez por debajo a Navia, Clorinde y otros equipos que están interesantes pero cada vez ya no mejoran. Entonces lo voy a dejar en fuerte. Luego Varesa C1 y C2, casi mismo criterio que Kinich. La C1 lo que hace es mucho más daño y que siempre habilites, digamos, la fase esta que hace para que luego a los dos sentones puedas hacer la ulti. Y la C2 lo que hace es regenerarte 15 de energía cada vez que metes un descendente, pero es que además en cada descendente te habilita tirar la ulti, con lo cual jugando la C2 puedes tirar ulti normal para hacer mucho daño con la animación y todo, un sentón ulti, un sentón ulti, un sentón ulti, un sentón ulti, siempre y cuando tengas recarga de energía suficiente. Entonces yo no tengo Varesa C2, me lo estoy planteando en algún rerun Varesa C2, es muy poderosa C1, no lo he probado, repito, a C2, pero es que a C2 iguala y se acerca a una locura a Arlequino. De hecho, a C2 creo que podría superar a Arlequino. Entonces, Varesa también la voy a poner en fuerte, pero vuelvo a poner el pero de que llega Flins. Y Flins estoy bastante seguro de que va a superar en potencial a Varesa. Como Varesa es el quinto mejor carry del juego, Flins es muy probable que quede siendo pues cuarto mejor carry del juego cuando salga, o a lo mejor la par que Varesa quinto, y luego ya mejorará con futuros personajes de Notcray como Columbina o Durin. Entonces, fuerte por aquí. Skirk, C1 y C2. Esto lo vamos a poner por aquí y por aquí. Kazuha, C1 y C2, la doble elemental y los 200 de maestría a todo el equipo y a sí mismo. Kazuha ha perdido bastante, como expliqué. La C1 sí la pondría en fuerte a día de hoy. La C2 en bueno, pero igual es verdad que puede bufar, por ejemplo, un equipo que me digáis, bueno, Phil, pero Aino, Inefa, Flins y Kazuha C2, que de 200 de maestría a todo el equipo. Sí, está bien. Lo que pasa es que el tema de los buffos de Kazuha cae muy rápido y Kazuha tiene un bufo que es su daño elemental, pero a día de hoy con las reacciones lunares en Notcray no te va a beneficiar tanto el bono daño elemental, te beneficia más la resistencia a los enemigos y la maestría. Y Sakarosa puede hacer esto mismo exactamente igual siendo un 4 estrellas e incluso sin constelaciones. Con lo cual, C2 de Kazuha más por aquí, C1 por la energía en general, fuerte, de hecho lo pondría por encima de carries, porque sigue siendo un carry muy fuerte, o sea, un soporte muy fuerte. Luego, la C2 de Nahida te da probabilidad en los núcleos dendro y van a cambiar la descripción en Notcray para que te dé probabilidad en los blooms lunares futuros de Lauma. Esto puede hacer que esté fuerte, pero los best in slot de Notcray van a ser Nefer, Lauma, Columbina y solo habrá un cuarto slot. Si quieres jugar Bloom va a ser Nilou a pesar de existir Nahida C2. Pero comparar Nahida C2 con Nilou C0, aun ganando Nilou C0, hace que pierda valor la C2 de Nahida a pesar de ese crítico que puede combinarse con Lauma. Y si luego hablamos de Hyper Blooms, pues lo mismo, Nefer, Lauma, Columbina, y ahí para jugar Hyper Bloom debes meter Electro triple maestría, con lo cual tampoco entra realmente en Nahida y se cumple la profecía que os dije de que los arcontes están poco a poco siendo desplazados, no es algo malo, también tiene que ver con el tema de vender personajes del juego y de que ya pasó con Venti, ya pasó con Zhongli y ya pasó con Raiden. ¿Quién le toca después? A Nahida. No es nada del otro mundo, siempre se ofende a alguien porque es como super mega ultra fan de un personaje y si hablas más de su personaje pues se enfada, pero bueno, a estudiar, a hacer algo con vuestra vida y no enfadaros por píxeles. Nahida, su C2 vamos a ponerla en fuerte, pero quizá a día de hoy, no sé si por debajo de Kinich o algo así. O bueno, siendo soporte la pondría por debajo de los carries, teniendo en cuenta que por encima Varesa y de Kinich van a estar siempre Mabuika, Skirk, Nubilet, y seguramente ahí entren Flins y Nefer o futuros carries como Alice o Barca o Capitano de Notcray. Nada, mentira, de Capitano, ojalá. Así que bueno, los carries al final van a, digamos, siempre ser mejorados por otros. Y para terminar, C1 de Arlequino sí la pondré muy fuerte, a la par que las C1s de Nubilet y de Skirk. La C1 es la que te da resistencia a la interrupción, básicamente, y más daño en tus ataques normales. Y la C2 de Arlequino es la del golpe fuertísimo extra, que lo puedes vaporizar o derretir y que literalmente deletea a los enemigos, un golpe que puede llegar al 1.000.000 perfectamente. Pero aparte lo que te da la C2 es, una vez tiras la elemental, no debes esperar 5 segundos
segundos para el full pacto vital, con lo que puedes tirar elemental, segar, luego rotar y volver otra vez a pegar al entrar para otra vez tirar elemental, segar y tener el pacto vital al máximo en las rotaciones, cosa que con C1 es imposible. Aparte la C2 te da 25 de todas las resistencias, con lo cual hace que Arlequino sea inmortal independientemente de depender o no de healers. Y los best in slot, los dos que hay siempre expliqué, dependen ambos de Furina. El Furina Citral y Silonen, que es el que más recomiendo yo, y el Furina Kazuha Bennett, que igual es incómodo, pero tiene un daño absurdo con Arlequino. Entonces la C2 igual es muy fuerte. Y Arlequino anda por ahí. Habrá que ver dónde se posiciona, si por encima, debajo de Flins, por encima, debajo de Nefer, pero bueno, por aquí. Para terminar, la abuela. La C1 da stacks de daño infligido en proporción a su maestría total para mejorar a Mabuika sobre todo y a Arlequino, o a Nubilet y Skirk incluso cuando va con ellas. Es decir, es muy fuerte a día de hoy la C1 de Citral. Le voy a poner por aquí como soporte. Y la C2 baja la resistencia Piro e Hidro un porcentaje, o sea, un 20% más de lo que hace de base, que es un 20% hace 0 de base, con lo cual eso beneficia a Nubilet Carry, no a Skirk Carry, pero también da 250 de maestría, que esto solo beneficia a Mabuika. No beneficia a Nubilet ni a Skirk, que también van con ella. Entonces, la C2 no es tan fuerte en general. He visto a gente sobrevalorar la C2 de Citlali. La C2 de Citlali solo da 250 de maestría a Mabuika. Solo. Está bien 250 de maestría, pero no es tan fuerte la C2. La C1 es más sólida en general y la C1 de Citralis sí beneficia a muchos más equipos de forma estable. Con lo cual la C2 le voy a poner en fuerte muy alto, pero no está aquí en imprescindible la C2. Está muy sobrevalorada. Y ahora, armas, señores. Ya llevamos media hora de vídeo, vamos por la hora entera. Armas. Bien, las que considero globales y que de hecho coinciden bastante con los personajes que están aquí más arriba son la de Mabuika, porque tanto para carry como para soporte Mabuika es el mejor carry del juego y de los mejores soportes del juego, como os expliqué, best in slot de los equipos de Varesa, de Kinich, de Moalani, de Chaska y de muchos más, pero principalmente 3 de los 6 mejores equipos del juego. Entonces, aquí. Luego, el de Scoffy, teniendo en cuenta que también es 2 de los 3 mejores equipos del juego, que son el de Nubilet y el de Skirk, hay que hacer un paréntesis, porque este arma te bufa, obviamente le da mucho daño y mucho ataque a Scoffy, pero bufa el ataque del personaje en campo, con lo cual realmente bufa a Skirk y no a Nubilet, con lo cual la pondríamos aquí en no tan fuerte. Aquí en ese van a estar, voy a llamar armas globales, que son las que en cualquier cuenta van a beneficiar de una forma u otra. Y también es verdad que si no vas a jugar esta arma en Scoffy, ya digo, la puedes jugar en Jansano, en Chevreuse y va a ser muy fuerte para ellas. Luego aquí, vamos a ver, son buenas y aquí son me. Vamos a poner, pero me dentro de las que estoy clasificando. Aquí son buenas. Luego, junto al arma de Mabuika, un arma que sí voy a poner porque literalmente es el mejor arco del juego, 88 daño crítico y 20% de daño infligido. No, son 16 y 20 de vida. No, son 16 de vida, 20 de daño infligido. Corregidme en los comentarios porque, a ver, son muchas armas, muchas cosas en el juego y la verdad es que no debería saber todo esto, pero lo sé. Entonces, ahora mismo creo que son 16% de vida, 20% de daño infligido, pero corregirme en los comentarios. Básicamente, los 16 de vida que da este arma no todos los personajes lo aprovechan, pero un arco que te dé a cualquier personaje del juego 88 daño crítico, 20% de daño infligido, es el mejor arco del juego. Y cualquier personaje lo puede jugar. ¡Cualquiera! O sea que el Aqua Simulacra es de otro planeta y de hecho viene en la 6.0 con Yelana, además. Luego, el Midsplitter, que acabó siendo también de las mejores armas espada de una mano para personajes carries que golpeen con elemento imbuido, es decir, Ayaka, pero también Skirk. Si nos vamos aquí a la lista, Skirk está por aquí, que la puede usar perfectamente. Al-Heitham también la puede usar perfectamente como carry. Es un buen carry, no está por aquí, no llega constelaciones, pero Al-Heitham también. Ayato la puede usar perfectamente. Bennett carry, que siempre es la broma, pero Bennett al final también te lo permite, y casi cualquier usuario espada de una mano. Entonces, al final, el Midsplitter sí queda como arma global, y por el ataque base que tiene, incluso se puede usar para soportes. Incluso el Midsplitter lo juega Bennett soporte por el ataque base, y muchos lleváis Midsplitter en Bennett seguramente. Luego, el arma de Raiden, pues al final es muy buena para Raiden y Xiangling principalmente, pero bueno, da un ataque total muy alto y recarga, con lo cual al final también para lanceros que quieran tirar la ulti, estilo Shenge incluso, no está mal, no es una locura este arma, con lo que realmente sí consideraría algo decente por encima de todo lo que no he añadido, porque se puede jugar de forma general. Luego, el alas celestiales y la púa de permanente son muy buenas, y el alas celestiales, si no fuese por el aqua, es también un arma que te da ataque base muy alto y te da unos 64 de crit value, 22 de probabilidad, 20 de daño en la... Luego la pasiva da hits físicos, que eso da igual, pero bueno, es una arma global muy buena. La púa, arma de permanente con ataque base altísimo, recarga de energía y te da 8 de probabilidad extra, lo que digamos compite con este arma, con la diferencia de que este arma
es de permanente y sale en cualquier momento, no hay que gastar deseos promocionales. Esto le da un valor adicional. Con lo cual, mismo criterio de aquí, muchos lanceros, soportes, si quieren recarga y demás, le viene bien. Luego, el mandoble de Dehya, de nuevo aquí en armas globales, el mejor mandoble del juego a día de hoy, 33 de probabilidad. Lo único también deciros que la probabilidad ha sido ligeramente nerfeada. Y diréis, ¿la probabilidad? Sí, porque el set de Natlan da 40 de probabilidad, el set de Fontaine da 36 de probabilidad y el set futuro de Notcry también va a dar 30 de probabilidad a los personajes de Notcry. ¿Qué significa? Que las armas de probabilidad sirven menos que las de daño porque los personajes nuevos que van saliendo tienen mucha probabilidad compensada ya con los sets, más los 5 base, más un casco de daño crítico con 10 de probabilidad, ya sin querer te vas a 50-60 de probabilidad y cualquier personaje que en el equipo lleve consonancia crío encima gana otros 15. Entonces, al final este arma te da 608 ataque base, el medio de las armas 5 estrellas, 33 de probabilidad y en la pasiva te da mucha vida y ataque porcentual, cosa que tanto personajes de vida pueden usar como personajes de ataque porcentual generales, con lo cual es el mejor mandoble a día de hoy. Pero por el tema de la probabilidad, que lo han nerfeado un poquito, caería aquí, claro. Este arma es rara. Luego, el Homa, que en tu vida la transforma en más ataque, 608 ataque base, 66 de daño crítico, la lanza global más fuerte actual de todo el juego, no tiene el personaje que usar vida para usar el Homa. Tiene otra pasiva que es la de tener menos de la mitad de la vida que te dé más ataque, pero bueno, esto si lo combinas con Furina que hace perder vida no está mal, pero a día de hoy el meta de healers que hace tener mucha vida y mucha curación a los personajes hace que no se active del todo el Homa. También han nerfeado indirectamente el Homa, así que no sé si ponerlo aquí, pero por ahora estas van ganando. Luego, la Aquila Favonia, todo el mundo la quiere para Bennett, con lo cual la pondré en buenas porque es para Bennett y ya está. La Lapia al Lobo también va a caer en buena, lo que pasa que existiendo este arma, aunque esta es promocional, con lo cual la Lapia al Lobo cae en buena. La lanza de Jade igual, para Scoffy, para Arlequino, casi cualquier lancero a día de hoy, ataque base alto, 22 de probabilidad y una pasiva que cuando metes 7 hits en total te activa un bono extra de daño infligido y por cada hit te da más ataque porcentual, siempre será buena, porque también la puede usar Raiden, la puede usar Xiangling, la puede usar Shenhe, aunque recomiendo favoritos en Shenhe, pero la puede usar Shenhe. Y Nefa he visto con este arma, también no es lo mejor para Nefa, pero bueno, lo recomiendo también. Entonces está bien. Luego, la pala de Sino, la voy a poner aquí en buena, porque es muy buena para Sino, es muy buena para Xiangling también, y Xiangling es la diosa de las lanzas, pero sobre todo la pala de Sino es increíblemente poderosa para Inefa y Flins, para los dos, porque transforma la maestría en ataque, e Inefa y Flins no solo tienen 80.000 bufos de maestría y el set de Notcry de soporte te da 120 de maestría el equipo como instructor, y se puede meter un instructor adicional en el equipo. Por ejemplo, llevar a Lauma o a Inefa con el set de Notcry, llevar a Aino con el set de instructor, y luego Flins tiene una pasiva que gana 160 de maestría. Luego Inefa tiene una pasiva que hace que tanto el personaje en campo como la propia Inefa, después de tirar la ulti, gana maestría en proporción al ataque total de Inefa. ¿Qué significa esto? Que la pala de Sino a día de hoy, para Flins, para Inefa, pero sobre todo para la famosa Xiangling, para Sino también, y para lanceros que utilicen la maestría, que se nota que la maestría va a ser meta en Notcry, ha mejorado y mejorará muchísimo. El que tiene a día de hoy una pala de Sino tiene un tesoro, damas y caballeros. Así que la pala de Sino la voy a mostrar, la voy a comentar por aquí, porque digamos que ha pasado la categoría un poquito más global, la pones a más personajes. El arma de Nilou, tanto para Cookie como para Nilou, por el tema de los blooms y la vida que te puede llegar a dar y toda la historia, y la maestría que te da a la propia Nilou y al equipo. Este arma te da maestría al equipo. Tener Nilou o Cookie con un equipo de Lauma, Nefer y Columbina, en el caso de no salir Columbina todavía, Aino, y que este arma no solo le dé la maestría más alta del juego a un personaje que la use, Cookie o Nilou, sino que le dé maestría al equipo también, la hace de un valor incalculable, sobre todo para Notcry. Así que dos armas muy a tener en cuenta quien las tenga. O, ¿por qué menciono estas armas? Porque se aproxima un recopilatorio de Sumeru donde vendrán Wanderer, que hace mucho que no viene, Scaramouche, Nilou, que combina con el Bloom Lunar. Estas armas se combinan perfectas, este arma también. Y los personajes casualmente que más tiempo sin rerunear llevan, ya lo comenté en otro vídeo, son Alhaitham, Sino, Nilou, Wanderer y prácticamente casi todo lo de Sumeru, incluyendo Tighnari y Dehya, que de vez en cuando vienen en estos banners recopilatorios con sus armas. Con lo cual, mucho cuidado y un pequeño guiño a estas armas. De hecho, las bajaría a estas de permanente, que igual están bien, y subiría... La Aquila es solo para Bennett, con lo cual, y subiría estas de aquí, yo creo. Como algo
así a día de hoy. Este arma, al dar tanta maestría a través de tu vida, también incluso le podría servir a Kazuha dándote más maestría que el propio, la espina de hierro. Entonces, es global y es muy fuerte. Como salga algún Durin o algo así que funcione con vida y maestría, o sea, el arma Nilou, olvidaos. O sea, es increíble la llave de la clonación. Y luego el arma Inefa, mención honorífica. A ver, es lo mismo que comenté antes también de otras cosas del tema Inefa. Básicamente, Inefa a día de hoy lo que tiene es que su arma le sirve a Flins y el arma de Flins le sirve a Inefa. ¿Se convierte esto en global? No, porque tiene una pasiva que dice electrocargados lunares y a día de hoy solo hay 2 personajes de esto. Con lo cual, no está mal para quien la tenga y quien sepa quien tenga este arma y no tenga Flins, y no tenga Inefa, perdón, pero sí saque a Flins. La puede jugar en Flins, pero esto de aquí se descarta porque tampoco es un arma global. A día de hoy, mejores armas del juego, esta y esta. Mejores armas las buenas son el Homa, Emblema, el de Scoffy. La Scoffy es buenísima. Cualquier lancero que cure fuera del campo a día de hoy y en el futuro de Genshin va a poder usar este arma. El alas celestiales, vamos a ponerla por debajo de estas dos. La pala de Sino, el arma de Nilou, las permanente y la de Raiden, que mucha gente la tendrá porque fue muy querida. Y casualmente ahora, la de Purina y de Xilonen son armas totalmente descartables porque van Favonius. La de Mawika y la de Mawika están aquí. Yelan se descartó bastante, pero su Aqua está como casi lo más poderoso del juego a día de hoy. El Homa no es a día de hoy como que para Jutao, es para casi cualquier personaje de lanza y punto. Y luego de forma general, el arma de Neuvillette es solo para Neuvillette, el Skirk es solo para Skirk, el de Arlequino es solo para Arlequino, la de Citrali solo es para Citrali, aunque Lanyan la puedo aprovechar, Lanyan es un muy buen personaje. Y luego ya más atrás ya nos olvidamos incluso, porque bueno, arma de Varesa ya es buen carry, pero ya sabéis lo que os explico. Y por aquí ya van armas de permanente o de soporte. La pala de Sino, pues para Flins, para Sino, para Inefa, para Xiangling y para alguna cosa más que utilice maestría, que haga reacciones y que en el futuro salga también lancero que utilice la maestría en Notcry. Seguramente la pala de Sino va a ser muy interesante, ya no solo para lo que ya conocemos, sino para cualquier lancero que salga en Notcry. Así que, señores, poquito más. 40 minutos de vídeo con las constelaciones y armas a día de hoy. Digamos, más importantes que pueda haber en una cuenta. Dejadme en los comentarios del check qué es lo que tenéis aquí y qué recomendaríais. ¿Qué creéis que ha faltado para quien llegó hasta el final? Pero sobre todo, ¿qué creéis que habría que mejorar? O si pensáis que alguna constelación no es tan importante realmente, por ejemplo aquí la C1 de Xilonen pues te da resistencia e interrupción, te da igual. O la C1 de Furina es verdad que te hace acumular 150 cargas más de máximo, pero no llegas al máximo de cargas hasta que no tengas la C2, con lo cual la C1 es un poco parecida a la Xilonen. Es buena, la verdad, pero es simplemente una constelación de paso hasta llegar a la C2. Dejadme qué cambiaríais, o si me faltó algún arma que digáis, ah bueno Phil, pero esta sí es global, sí se usa mucho y luchan muchos personajes y no la pusiste. Yo siempre la pongo. Y el arma en la tier list también. Pero no veo ninguna así a bote pronto, con lo cual, bueno, a ver, el de Tartaglia podría ser por la probabilidad, pero la probabilidad está nerfeada. No creo que ninguna más por aquí. Así que, poquito más, señores. Esto es a día de hoy lo más poderoso. Disclaimer final. Todo lo que es armas de carries o carries en general, van a salir mejores carries. Posiblemente se mantengan Mawika, Skirk y Neuvillette. Y luego todo lo que salga nuevo en Notcry, pues Flins, Nefer, Alice si es carry. Todo va a competir o mejorar a lo que está por debajo del top 3. Es decir, Arlequino posiblemente siga siendo fuerte, pero sea superada. Varesa y Kinich sigan siendo fuertes, pero sean superados. Y lo que anteriormente era, no, Navia, Clorinde no están nada mal, son top 7, top 8 actualmente del juego. Se conviertan Varesa y Kinich pues, en lo que anteriormente fueron estos otros personajes y siempre saldrán mejores carries y mejores equipos. Estoy seguro que con algún equipo de Columbina, algún top 1 por ahí, quizá un vaporizado lunar de Alice, Durin, Columbina y alguna otra cosa, yo que sé, Mawika soporte, se convierta en el top 1 temporal o top 2 del juego a mitad de Notcry. Estoy bastante seguro, es normal, es el power creep, es para vender los personajes, para que saquéis a Durin, saquéis a Columbina, saquéis a Alice y saquéis tarjetón para sacarlos, porque seguramente o tengan constelaciones muy rotas o no podéis sacar a todo con las protogemas del juego. Así que poquito más. Esto es un esbozo, una guía de lo que más recomendaría a día de hoy en Genshin Impact, sobre todo tened en cuenta la primera tier de cositas rojas y por el resto ya ir un poco a los C0 Must Pull para tener una cuenta con mucha versatilidad de muchos equipos y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñis y chaito.